todas y a todos que se están uniendo con nosotros desde Latinoamérica y el Caribe, o de las Américas, mejor dicho, y muy buenas tardes a nuestros compañeros, compañeras que se están uniendo con nosotros desde Europa. Bienvenidos, bienvenidas a este webinario acerca de las becas del Consejo Europeo de Investigación. Hoy no hablaremos de los aspectos, los asuntos teóricos, pero hablaremos de los aspectos prácticos. Vamos a escuchar recomendaciones, vamos a escuchar tips y herramientas que les pueden apoyar a su camino hacia escribir una propuesta exitosa para recibir una beca de Consejo Europeo de Investigación, por sus siglas en inglés ERC. En la parte después de las presentaciones vamos a tener un espacio para sus preguntas y las vamos leyendo acompañando con mis compañeros Daniel y David. Al principio les voy a presentar la iniciativa EURACCESS para que sepan qué tipo de información y servicios ofrecemos nosotros. Y luego continuaremos con nuestros ponentes. En este webinario, un investigador principal, Dr. Elías Barriga, se nos va a presentar y va a hablar acerca de su proyecto y su trayectoria. Luego escucharemos una representante de una institución de acogida de España, Lucía Benito, y también escucharemos el Punto Nacional de Contacto de ERC, también de España, Estefanía Muñoz. Ellos compartirán consejos sobre cómo obtener los generosos fondos ofrecidos por la agencia y el apoyo que puedan recibir durante el proceso. Elías contará su experiencia y las ventajas de realizar investigaciones a través del ERC. Lucía nos hablará sobre la experiencia de una institución de acogida en Europa y la manera como administran las becas y cuál es la conexión entre el investigador y la institución de acogida. Y al final, Estefanía nos compartirá su rol como punto nacional de contacto, qué información y servicios ofrecen para los investigadores interesados en aplicar a las becas de ERC. Entonces, ya como hemos dicho, después de las presentaciones, responderemos unas preguntas que pueden escribir en la parte Q&A. Entonces, no en la parte chat, pero en la parte que dice preguntas y respuestas, questions and answers. Y bueno, antes de dar la palabra a nuestros ponentes, me gustaría introducir brevemente y presentarles la iniciativa EURACCESS, sobre todo para aquellos que todavía no lo conocen. EURACCESS es una iniciativa europea dentro también del programa marco actual que se llama Horizonte Europa, lanzada y financiada desde la Comisión Europea desde hace 18 años. El objetivo de EURACCESS es facilitar la movilidad de los investigadores dentro de Europa y entre Europa y el resto del mundo. EURACCESS en este momento está presente en 42 países europeos y 9 nodos globales, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Como pueden ver en la pantalla, nuestro público meta son investigadores, instituciones de investigación, pero también emprendedores e industria. EURACCESS entonces lo que hace es facilitar la movilidad y desarrollo profesional ofreciendo información y servicios de ayuda. Lo que es importante para decirlos es que EURACCESS no financia la movilidad, pero ayuda en la búsqueda de las becas y financiamiento para sus investigaciones en Europa. Y obviamente toda la información y servicios son completamente gratuitos. Nuestra herramienta más importante es la página de web donde encontrarán financiamiento, asistencia, apoyo. Pueden encontrar en la parte Partnering socios si están buscando para sus proyectos colaborativos y también información sobre el desarrollo profesional de los investigadores. También nuestra página de EURACCESS LAC, EURACCESS Latinoamérica al Caribe, pueden encontrar en la sección que se llama EURACCESS Worldwide. Aquí en la página de EURACCESS, en la parte Jobs and Funding, pueden encontrar
varias vacantes, varios puestos que están ofrecidos en los equipos de los investigadores principales que ya han obtenido una beca DRC. Esta posibilidad o estas oportunidades están mayormente para aquellos investigadores que todavía quizás no están listos o preparados para escribir sus propias becas DRC, pero quieren aprender con un investigador principal que ya tiene una beca DRC. La mayoría de los puestos pueden encontrar en la misma página de Euraccess Jobs and Funding. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a encontrar estas oportunidades? Van a ir a la parte Jobs and Funding y donde ven los criterios de búsqueda, van a elegir el último criterio de búsqueda que son los programas financiados por la Comisión Europea o los programas financiados por la Unión Europea, European Research Program. Y ahí van a elegir las opciones donde pueden ver las siglas ERC. Todavía tenemos unas vacantes dentro del programa marco anterior que se llamaba Horizonte 2020, entonces por eso pueden ver en la pantalla la H2020, pero también tenemos unas oportunidades ya dentro del programa marco actual que se llama Horizonte Europa, por lo mismo pueden ver las siglas HE. En promedio, los beneficiarios de ERC emplean alrededor de 7 miembros de equipo durante su proyecto de ERC. La mayoría son estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales, contribuyendo así a capacitar a una nueva generación de excelentes investigadores. Una extrapolación de una muestra de subvenciones del ERC de 1901 estima que alrededor del 17% de estos miembros del equipo son nacionales de países fuera de Europa. Entre ellos, tenemos 1,000 de América Latina y el Caribe, principalmente de Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia. Tenemos otras herramientas que les pueden apoyar en el camino y pueden apoyar para que ustedes tengan toda la información y todo el apoyo en el proceso de aplicar a unas becas de ERC. En octubre pasado, 2021, tuvimos un webinario sobre también las becas de ERC, donde compartimos testimonios de un becario y oficiales científicos de la ERC. Y la grabación obviamente está disponible en el enlace que ven en la pantalla. También hay mucha ayuda de la parte de los puntos nacionales de contacto de ERC, que están en todos los países europeos y unos países fuera de Europa. Y estamos muy felices de tener aquí con nosotros un punto nacional de contacto de España que compartirá la experiencia y las herramientas que ofrecen a ellos. También hicimos el año pasado una corta entrevista con un becario de ERC, Wolfgang Kiren, un profesor titular de la Universidad de Concepción en Chile y miembro del proyecto Universcale financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Él forma parte de un Synergy Grant. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. También preparamos para ustedes una guía sobre las becas de ERC enfocado en los investigadores y investigadoras de Latinoamérica y el Caribe. Y obviamente lo pueden encontrar en el enlace que ven en la pantalla que dice Focus ERC-LAC. Y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, también tenemos el canal de YouTube, nos pueden escribir con sus preguntas y dudas en nuestro correo electrónico que pueden ver en la pantalla lac@euraccess.net. Entonces no se les olvide que estamos aquí para ustedes, para que tengan a toda la información y el apoyo que necesitan para encontrar las becas y financiamiento en los países europeos para sus investigaciones. Y mi última diapositiva sería acerca un pequeño, digamos, recordatorio acerca de las becas, el esquema de las becas que ofrece el Consejo Europeo de Investigación. Como hemos mencionado, hoy no vamos a entrar en detalles, pero vamos a hablar acerca de los aspectos prácticos. Pero para acordarles, dentro del esquema ERC tenemos las becas de Starting Grant,
tenemos el Consolidator Grant, tenemos el Advanced Grant y también tenemos una beca distinta comparando a las primeras tres, donde tenemos solamente un investigador principal. Tenemos las becas que se llama Synergy Grant, donde hay la posibilidad de tener entre 2 y 4 investigadores principales, donde un investigador principal se puede quedar completamente trabajando fuera de Europa, se puede quedar trabajando desde Colombia, Chile, México, Brasil, de cualquier lugar del mundo y todavía financiado completamente por la beca de ERC. Entonces, con esto, me encantaría ahora pasar la palabra a nuestro investigador principal, a doctor Elías Barriga. Muchísimas gracias, Elías, por estar aquí con nosotros. Y adelante. Ajá. Voy a compartir mi pantalla. Claro que sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias a ti, Verónica, Victoria y a los otros por la invitación y por esta iniciativa que estimula a las personas de Latinoamérica a expandir los horizontes que los pueden llevar a conseguir fondos para concretar sus investigaciones, ¿no? Y bueno, hoy día preparé un par de slides en las que les voy a contar un poco acerca de mi trayectoria científica, cómo llegué a establecer mi grupo. Voy a ir muy superficial sobre los tópicos científicos en sí, pero luego porque la idea es llegar hasta el momento en que adquirí la beca de doctorado, de postdoc de Marie Curie, que también es de European Commission, y luego el proyecto ERC Starting Grant que financia hasta ahora mi laboratorio con otras iniciativas. Bueno, antes de pasar a la primera slide, yo soy de Chile originario, hice mi estudio en el sur de Chile, muy al sur, en una universidad que se llama Universidad Austral. Y el nombre está muy bien puesto porque está muy al sur. Y luego de ahí me moví a Santiago, donde hice mi tesis de pregrado y luego comencé a trabajar hacia el doctorado. Y durante el doctorado ya empecé a viajar muy seguido a Londres, donde luego me establecí para hacer mis estudios postdoctorales y ahora me moví a Portugal, a este instituto que está por acá, se llama Instituto Gulbenkian de Ciencia. Y esa es mi host institution donde se basa mi proyecto del ERC o ERC. Mi grupo es bastante variado. Pueden seguirnos en Twitter para cualquier update. Pero les voy a contar ahora un poco de las preguntas que me motivan y por qué resultan a veces atractivas para las personas que evalúan este tipo de proyectos. Entonces, lo que más me interesa a mí en términos científicos es entender qué pasa entre las transiciones embrionarias, por ejemplo. Este es un embrión que está transitando a través de estadios embrionarios, y no solo en los embriones, como también tejidos que sufren regeneración luego de amputación, cómo ellos pueden también transitar de un estadio de la regeneración a otro, y esto también puede tener consecuencias en el cáncer, ¿no? Cómo un tumor puede evolucionar desde algo que no es tan maligno hasta la metástasis, que es el proceso en que las células comienzan a delaminarse y a migrar por todas partes del cuerpo, desafortunadamente. Entonces, mis preguntas están ligadas a cómo es que estas transiciones de la morfogénesis, que se llaman estos procesos, ocurren en una forma tan robusta y tan consistente. Porque durante estos tres procesos, el desarrollo embrionario, regeneración o el cáncer, existe migración colectiva de células. Acá ustedes pueden ver un grupo de células que migra colectivamente en un gradiente. Es que nos enfocamos en entender cómo los grupos de células transitan entre, por ejemplo, estadios no migratorios a estadios migratorios, cómo transitan o hacen switch de una random walk, que es
caminar de forma desorientada a una orientación más precisa de los lugares a los que tienen que llegar estas células, y luego cómo transitan, de nuevo, otro estadio, cómo transitan de estar no diferenciadas a diferenciarse. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Y para hacer eso usamos embriones de ranas, que son unas ranas africanas, y que son los típicos huevitos que ustedes verían de las ranas, pero lo que estudiamos es una población de células dentro del huevo, que es esta de aquí, que se llama cresta neural. Y estas células se forman ahí en la parte dorsal del embrión, que sería detrás de vuestras cabezas, y luego migra por detrás del ojo y forman muchas estructuras de la cara. Y la gracia es que podemos estudiar estas células fuera del embrión también, o incluso estudiarlas como entidades individuales, como pueden ver acá abajo. Y esto en combinación con muchas herramientas del mundo de las biofísicas, biología molecular, etcétera, nos permite tener un buen set de herramientas en las que podemos abordar estas problemáticas que les conté al principio. ¿Qué hemos hecho con esto? Yo empecé muy temprano en el doctorado ya con estas células, y acá es clave. Acá yo ya me empecé ¿cómo se dice en castellano? A informar de las iniciativas que existían en Europa para financiar investigación en el futuro de mi carrera. Entonces ya cuando estaba en Inglaterra, la etapa del PhD, nosotros usamos estas células y publicamos un muy buen trabajo en esta revista que es muy conocida en nuestro campo, y estuvimos en la cover, etc. Y esto fue parte de lo que pavimenta ya o setea las bases de las aplicaciones en el futuro. Con esta beca, acá empezamos a entender mecanismos moleculares de estas células, etcétera, pero luego con esa beca nos movemos perdón, con esa publicación pude escribir, y con otras más, una aplicación muy fuerte para las becas Marie Curie, que también son de la European Commission, que es la entidad que financia estos proyectos. Y luego, durante esa beca, en lo que me enfoqué fueron en propiedades mecánicas. Entonces estuve colaborando con esta gente que está acá, Cristian, Guillaume, Roberto, y lo que descubrimos fue que estas células migran porque el sustrato, por ejemplo, este tejido acá en púrpura, o no recuerdo, el magenta del color, se pone un poco más duro, entonces las células pueden ahora caminar mejor, digamos. Y eso lo publicamos de nuevo en una revista muy grande que se llama Nature, y de nuevo, eso seteó o hizo más fuerte las bases con las que yo me empecé a preparar para afrontar la transición de mi postdoc a establecer mi laboratorio. Y en mi laboratorio ahora, con este buen currículum, etcétera, preparamos becas que fueron para otra iniciativa también de la European Commission, que se llama la Caixa y European Commission, que es un banco asociado con la European Commission, y allí obtuvimos fondos para seguir estudiando este proceso y de cómo las células se ponen más duras, estas células del tejido en magenta, pero ahora hicimos otro trabajo que fue entender qué le pasaba a estas células en verde. Y explicamos más o menos cómo las células en verde se hacen más suaves en el tiempo y por eso pueden fluir y migrar mejor. Eso de nuevo, y muy importante, lo publicamos en esta revista, de nuevo Nature, Matías, y que es de gran impacto. Y eso también seteó las bases de nuevo, y ahí nos hizo más fuerte para poder llegar a postular al proyecto ERC, que también financia mi laboratorio. Entonces, como les mostré antes, nosotros nos enfocábamos o seguimos enfocándonos también en entender cómo estas células que están ahí en los bichitos, digamos, en los embriones, cómo ellas empiezan a migrar, cómo estas entidades comienzan a moverse. Y luego lo que me di cuenta, y acá es donde fue el eureka momento cuando estaba trabajando en el laboratorio, porque me di cuenta que el ERC, que en mi campo no sabíamos bien cómo las células sabían dónde llegar. Y eso fue que esto es lo que se sabía en el momento, cuando yo propuse el proyecto,
y se sabía que habían químicos que podían guiar estas células, moléculas secretadas dentro de los tejidos del embrión, etc. No es muy importante ahora, pero era lo que se sabía. Había una base y ese era el state of the art del field. Pero en la Petri dish habían muchas otras señales que podían guiar estas células. Señales del tipo eléctricas, mecánicas, topológicas, etc. Entonces, esto fue lo que se sabía en el Petri dish y esto era lo que se sabía en el embrión. Entonces, lo que yo propuse en el ERC fue tomar nuestro campo y sacarlo de este mundo quemocéntrico, digamos, de una forma, y tratar de generar una visión integrativa de cómo las células se pueden orientar en el embrión. Entonces, eso ya empezó a construir el proyecto de una manera más novedosa. O sea, primera base, el currículum, tener buenos papers, haberse ganado otras becas antes también, otros proyectos. Suena un poco injusto porque uno dice, bueno, si ya tuvo bueno, ¿por qué le siguen dando más dinero? Pero así es como funcionan los comités de evaluación de estos proyectos. El currículum se construye de esa manera, con buenos papers y buenos proyectos que uno se ha ganado. Y luego entonces con este escenario de desafiar esta visión quemocéntrica, es importante, los puedo invitar a que hagan el ejercicio de qué se sabe en su campo y cómo ustedes pueden desafiar eso y llevarlo a otras fronteras del conocimiento a través de su proyecto ERC. Eso ya va a establecer un buen escenario para las probabilidades de éxito. Y bueno, y esto lo estudiamos en dos procesos nosotros, como esta visión integrativa. Uno en la cresta neural, que ya les conté, que están en los embriones, y la otra es durante la regeneración. ¿Y por qué hice esto? O les voy a contar la siguiente slide. La regeneración son estas células, se llaman ROCs, Regeneration Organizing Cells, y estas células migran para ayudar a la colita acá de las ranas en realidad a regenerar. Uno le corta la cola y estas células verdes vienen aquí, pum, 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 esta población, y le ayudan a regenerar. Entonces les estoy contando esto para decirles por qué me enfoqué no solo en las células que siempre yo había estudiado antes, pero en otras células también. Y esto puede funcionar como un tip, que hasta ahora le he dado el consejo a 2 o 3 personas y les ha funcionado bien. Entonces lo que ocurre con esto es que si yo hubiera estudiado solo las crestas neurales y solo estímulos mecánicos, eh, era muy poco probable que yo iba a ganar el ERC, porque en realidad estratégicamente no estaba desligándome de lo que ya sabía, a nivel del tejido que estudiaba, a nivel de los tipos de estímulos que lo, que lo rodeaban, ¿no? Entonces, lo que hice, y en realidad científicamente tenía mucho peso también de hacer, no solo estratégicamente, fue incluir nuevos tipos de señales, que son señales bioeléctricas, y también incluir otro tejido. Entonces, si ustedes se imaginan esto en una línea del tiempo, yo sabía muy bien cómo trabajar con estas células, las crestas neurales, más o menos ya estaba consolidando cómo trabajar con estímulos mecánicos, entonces ya me movía a trabajar en estos estímulos que yo me sentía cómodo, pero en otro tejido, que es la regeneración, y además agregaba otra capa de complejidad, que era estudiar estos otros estímulos que eran en este caso eléctricos. Entonces eso mostraba que yo sí o sí iba a producir algo porque estaba usando el modelo que conocía y al mismo tiempo podía encontrar cosas nuevas porque iba a aplicar mi conocimiento en cosas que yo no había utilizado antes. Entonces estaba empujando los bordes las fronteras de mi investigación. Y cuando uno hace eso, por lo general, aparecen cosas interesantes. Eso a modo de tip, si pudieran tratar de atesorarlo, yo creo que ayuda en muchos tipos de proyectos. No así en proyectos nacionales como CONICET, CONICIT, etcétera, que ellos buscan cosas más seguras, no tanto el Blue Sky Science, que es lo que apunta ERC, que es como Breakthrough Science. Y luego, bueno, ¿qué hemos encontrado con el ERC hasta ahora? Es más acerca de los estímulos mecánicos, pero este trabajo me gusta mucho.
por ejemplo, no podríamos haber hecho nada de esto sin el ERC, porque tuvimos que hacer tecnologías nuevas para medir propiedades eléctricas en los embriones, eso es carísimo. Tuvimos que desarrollar sondas para determinar potenciales eléctricos en las células, etc. Entonces lo que encontramos es que de la interacción de tejido se originan estímulos biofísicos hasta ahora. Y esos estímulos biofísicos, pueden ser eléctricos, mecánicos, llevan a que se generen o interactúen con respuestas moleculares que después van a llevar a rearreglos celulares, y de esta manera pueden sincronizar esta transición de un estadio al otro, si proyectamos este tipo de ciclo en el tiempo. Y entonces eso es más o menos lo que estamos aprendiendo. Pero lo más importante, como les decía, sin el ERC y sin, bueno, otros tipos de financiamiento y el apoyo del Instituto de Investigación donde estoy, no podríamos haber hecho ninguna de las cosas que le dije. Por ejemplo, acá está mi grupo y la mitad de ellos o más son pagados por el ERC, y, y bueno, no solo en términos de máquinas, sino en términos de human resources y de reactivos, etcétera, de lugares a los que puede ir uno, decir, oh, quiero ir a usar una máquina, esto, lo otro. De esa forma el ERC te ayuda mucho porque es muy flexible también. Te dice, ok, tú puedes usar tu fondo, ándate 2 meses o manda a alguien 2 meses no sé, a Japón, que aprendan a cómo se usa este nuevo máquina o esta nueva técnica, etcétera. Entonces nosotros no estamos limitados en ese sentido en mi laboratorio. Y eso es gracias a la European Commission a diferentes niveles, desde postdoc hasta el ERC. Y nada, creo que fue muy vago por términos de tiempo lo que les expliqué, pero si tienen más dudas, estoy siempre abierto, me pueden escribir interno por ahí, o creo que borré el mail de acá, lo voy a poner en el chat. Y muchas gracias y suerte con sus aplicaciones. Muchísimas gracias, Elías. Obviamente se quedará Elías con nosotros todo el webinario para que pueda también después responder unas dudas o preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, ahorita vamos a continuar con la segunda ponente, Lucía Benito, que viene también de España, de una institución de acogida. Lucía, la palabra es tuya. Perfecto, gracias. Voy a darle ya a compartir, creo que lo tenéis que estar viendo, ¿no? Sí, lo vemos perfectamente bien, gracias. Sí, aquí es donde trabajo yo, en un edificio detrás de este justo, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En concreto estoy en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, que forma parte como de los servicios centrales de la institución. Y bueno, pues quería presentaros nuestra entidad como entidad de acogida para vuestros futuros RCs, que nos animéis a pedirlo. Bueno, para quien no conozca un poco la entidad, unas pinceladas. Nosotros somos una agencia estatal. En realidad la entidad se fundó en 1939. Como agencia estatal llevamos menos tiempo, la forma legal es de 2007, y somos administración pública, estamos adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, somos la mayor institución pública española dedicada a la investigación científica y técnica, y también somos bastante relevantes en el panorama europeo. Por daros algún dato, pues en relación al anterior programa marco que ya tenemos cerrado, al H2020, fuimos la primera entidad española y la tercera a nivel europeo en número de acciones, con un total de 891. Una de nuestras principales características es que cubrimos todos los ámbitos de conocimiento, tenemos una gran diversidad temática. Y bueno, también somos pues una entidad muy grande con amplios recursos humanos, muchos centros que componen al final una única entidad legal, pero distribuida en centros por toda la geografía nacional, y también contamos pues, con infraestructuras científicas singulares de bastante importancia, ¿no?, para nuestro día a día. Y bueno, otras pinceladas un poco para mostrar el atractivo de trabajar en una entidad como el CSIC. Serían pues, acciones propias de fomento de la movilidad,
bastante oferta formativa de todo tipo pues, para su personal. Y ahora mismo pues, somos una entidad bastante puntera en el compromiso que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también muy activos en impulsar políticas activas de igualdad de género. En cuanto al RC, pues es importante pues, esto que decías, contamos con más de 120 centros distribuidos por todo el país y además que cubrimos todas las áreas del conocimiento. Somos la primera entidad receptora de proyectos RC y ofrecemos unas opciones a los investigadores principales, tanto a nivel salarial altamente competitivos, al nivel de cualquier otra entidad europea que podáis encontrar y también una proyección laboral y una estabilización a raíz de tener el RC en la entidad, como con gran pues eso, proyección de mantener tu carrera con nosotros. Os damos apoyo en todas las fases de la preparación de los proyectos RC. Ahora vamos a ir un poco entrando en más detalle. Esto también un poco para que os hagáis a la idea de lo que os decía, más de 120 centros, ahora mismo 121 más 3 centros nacionales que acabamos del año pasado incorporar en nuestra estructura y que cubren también pues eso, todas las áreas del conocimiento. Hay mucho trabajo, es muy importante, ¿no? El trabajo entre los servicios centrales, como os decía, que es donde está mi departamento y mi trabajo, con los centros, que es donde se ejecutan los proyectos y donde se llevaría como el día a día de los proyectos. Otra diapositiva un poco para mostrar un poco cifras, aunque tampoco es lo importante, pero para que os hagáis una idea de la experiencia que tenemos gestionando proyectos RC. Desde que salió el programa IDEAS, que se llamaba así en el 7º programa marco, podemos decir que tenemos un total de 151 proyectos RC. Aunque bueno, aquí habría pues eso, bastantes matices de los tipos de proyectos que hay, no en todos somos los investigadores principales, hay en algunos en los que participamos también un poco como socios y bueno, un poco así, pues más recientemente os he querido traer las cifras de proyectos en vigor el año pasado, hasta un número total de 67 proyectos de RC vivos. Y bueno, y los primeros resultados del nuevo programa marco de Horizonte Europa, que sabéis que de momento son las convocatorias de 2021, que están a caer las de 2022, y hemos arrancado pues eso, con un relativo ya éxito en las 3 principales, Advance, Consolidator y Starting. En realidad nuestra mayor convocatoria por éxito sería Consolidator, un poco la que relaciona la edad media de los investigadores con nuestros, bueno, el momento así, el potencial de presentarse. Sin embargo, en Horizonte Europa es verdad que la tendencia todavía está, tenemos que comprobar si se va a mantener o no, porque hemos empezado bastante fuerte con los advanced, con los investigadores más senior, pero bueno, tenemos la verdad que representación en todas las convocatorias. Y ahora sí entrar un poco en comentaros las distintas medidas de apoyo que tenemos y que tenéis a vuestra disposición si estáis pensando pues, dar el paso a presentar vuestro proyecto. Por una parte tendríamos pues, medidas que podríamos llamar institucionales, tenemos pues, bastante trabajo de atracción e identificación del talento, esta línea de trabajo pues, que consiste un poco en la identificación de los candidatos y en hacer pues un poco de promoción del desarrollo de la carrera. Además, con esta conexión tan importante que hay entre el programa Marie Curie y el RC, que como bueno, ejemplo, justo Elias también ha mencionado su Marie Curie, somos pues, una entidad con muchísimo éxito también en el programa Marie Curie y tenemos una cantera muy buena de investigadores que son potenciales candidatos RC y aquí tenemos una convocatoria propia con fondos del CSIC para bueno, extenderles su contrato y que tengan también como un tiempo adicional para preparar el RC y para enfocarse en el gap un poco científico que hay entre el Marie Curie y el pedir el RC.
Además, bueno, tenemos ahora mismo en activo un convenio de colaboración con CECID, que en el ámbito de la participación en los programas europeos, bastante también enfocado en la relación con los puntos nacionales de contacto en Marie Curie y en RC. Luego pues, veréis eso, Estefanía, cómo trabajamos en colaboración y complementando un poco las medidas que intentamos poner en marcha. Y hemos tenido pues, algunas otras convocatorias propias para apoyar a nuestros investigadores. Luego, como os decía, pues bueno, tenemos definidas medidas en todo lo que sería el recorrido que hacéis los investigadores desde que decidís, bueno, primero desde que estáis pensando en la posibilidad de un RC, podemos pues, discutir con vosotros la idea, si es el mejor momento de vuestra carrera para presentaros, teniendo en cuenta también como el sistema de penalizaciones según la evaluación que saquéis, para que os podamos acompañar desde ese momento temprano. Y luego, pues ya una vez estáis preparando la propuesta y habéis decidido presentaros, todo lo que es la preparación de propuesta podéis contar pues, con formación de webinarios, con edición de material de apoyo, también disponible bastante material en la intranet para preparar la propuesta y para que tengáis referencias de otros investigadores del CSIC que han pasado como por lo mismo. Se tramitan toda la documentación, la carta de apoyo que necesitáis. Tenemos también bastante trabajo con los investigadores en la parte del presupuesto, revisándolo, conformándolo con vosotros, y luego hay varios servicios como de revisión de la propuesta. Por un lado, el plan de mentores, que en principio es para Starting y Consolidator, para que otros investigadores del CSIC os puedan dar todo el feedback científico de vuestra propuesta, y luego también tenemos una parte como de lectura crítica, no científica, en este lado, en esta parte como un poco más técnica. Y bueno, podéis contar como con todo el expertise que nos avala de la cantidad de propuestas que vemos en cada convocatoria y de cada cantidad de proyectos que salen adelante. Además, los que pasáis a la segunda fase de la evaluación, tenéis toda otra batería de medidas de apoyo para que preparéis vuestra entrevista. En concreto, nosotros en las últimas ediciones nos hemos estado enfocando en habilidades de comunicación con un experto que bueno, llevamos ya unos años trabajando con él y con resultados muy positivos. Y una vez ya concedidos los proyectos, cuando os llega la buena noticia de la concesión, pues empezamos a trabajar en todas las medidas de apoyo para la preparación de los acuerdos de subvención. Sabéis que también hay que firmar un acuerdo suplementario con la host institution. Y bueno, también hacemos pues, webinarios como de arranque de los proyectos, de bienvenida, sobre todo para los que no están en la institución cuando conceden el proyecto, para que conozcan todo el funcionamiento de la institución. Y ya un poco el día a día del proyecto empezaría a pasar a caer un poco más el peso en los centros en sí, no tanto nuestro papel, como decía antes, era pues más de los servicios centrales, sino que en los centros vais a tener departamentos propios de gestión de proyectos y especialistas en distintas temáticas, pues como de cuestiones legales, como de cuestiones del cumplimiento del mandato de acceso abierto para todas las publicaciones que vayáis a sacar con el proyecto, cuestiones de transferencia de conocimiento, y luego pues también toda la parte de justificación económica. Tenemos departamentos especializados para ello. Y bueno, a lo largo del proyecto pueden salir pues multitud de gestión de enmiendas, o que también bueno, tengáis las visitas de la ERCEA para hacer seguimiento de vuestros avances, y en este tipo de acciones podéis también contar con todo nuestro asesoramiento y gestión. Otro de los puntos importantes para bueno, pues elegir un poco la entidad acogida es la cuestión de las condiciones de trabajo y de las políticas de recursos humanos. En el CSIC en el año 2021 recibimos el logo europeo de excelencia en recursos humanos, que es una distinción un poco de calidad y que bueno, avala un poco el compromiso de la institución en desarrollar una estrategia de recursos humanos basada en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la contratación de investigadores. En este momento bueno, pues se ha puesto en marcha un plan de acción bastante ambicioso y con el desglose pues, de muchas iniciativas que tenemos por delante. Algunas pues, están ya más avanzadas y otras en los próximos años
pues se irán concretando, pero bueno, es un compromiso de la institución para tener a las condiciones laborales de nuestro personal y de los investigadores en los mejores estándares. Y os he puesto ahí también un poco las cifras para que os hagáis un poco a la idea de la dimensión de lo que es los recursos humanos para el CSIC, hasta 13.000 personal, un poco entre las distintas categorías de personal investigador, personal técnico, y también para que sepáis un poco que acogemos hasta 50 nacionalidades diferentes entre nuestro personal, así que todo el mundo es bienvenido, sea de donde sea. Para RC en concreto, pues hay unas condiciones, como os decía al principio, retributivas que se aprobaron, llamadas también de excelencia, para ser un poco eso, competitivos con el marco en el que os movéis los IPs de RC. Y hay distintas categorías, pero bueno, os he puesto un poco ahí el rango entre 60.000 y 110.000 euros en función de la experiencia. También hay esta proyección de que los IPs de RC que empiezan sus proyectos como contratados puedan estabilizar su puesto como funcionarios a lo largo de los años que están ejecutando su proyecto RC, y a día de hoy pues ha sido así en todos los casos que se han dado. Y cuando se convierten en funcionarios, los investigadores también tienen acceso a unos complementos salariales. Además, por lo que decía un poco Victoria, tenemos pues, unos mecanismos para la contratación de personal para todo lo que es el equipo, más allá de los IPs, y que tenéis a vuestra disposición para incluso también lo que recomendamos de contratar e incorporar en los grupos a los gestores de proyectos. Y para ello, bueno, pues os podéis informar también un poco más al detalle. Y con esto ya remato, bueno, serían como iniciativas de poner un poco la guinda a nuestros proyectos, de promocionar los éxitos de los proyectos y promocionar pues, el papel tan relevante que tienen los investigadores principales. Y aquí os quería poner también como un proyecto que hubo de divulgación que se llamaba Las Científicas Cuentan, también en colaboración con CECID, que es quien financió esta iniciativa, y que tuvo pues, un poco el reconocimiento también con un premio que se basaba en unas píldoras de vídeos para acercar a la sociedad los proyectos de 15 investigadoras del CSIC que contaban pues, sus proyectos RCs. Y disculpadme si me he pasado un poquito de tiempo, Victoria. Aquí termino. No pasa absolutamente nada. Gracias, Lucía, por compartir una experiencia de una institución de acogida. Les quiero acordar que obviamente ustedes tienen una posibilidad de ir a cualquier país europeo, que tenemos más de 42 países en el continente europeo donde ustedes pueden ir con su beca de RC, pero aquí pues tenemos un ejemplo de España por también la cuestión de idioma. Muchas gracias, Lucía, nuevamente por compartir, y ahora doy la palabra a Estefanía para que nos comparta la experiencia de un NCP de RC. Adelante. Pues buenos días, Latinoamérica. Bueno, en primer lugar quiero agradecer vuestra asistencia y muy especialmente la colaboración en la organización de este encuentro Eurasec Slack. Yo soy Estefanía Muñoz, soy punto nacional de contacto del programa RC en España y trabajo en la Oficina Europea de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, en sus siglas FECIT, como comentaba antes Lucía. La actividad principal de esta oficina es incrementar la participación y liderazgo de las instituciones españolas en los proyectos europeos. Trabajamos alineados con las políticas y estrategias elaboradas por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Y el marco estatal que guía nuestra actividad se detalla en el Plan de Incentivación para la Participación Española en el Horizonte Europa, donde se contemplan unos objetivos generales de liderazgo, de retorno económico, de tasa de éxito y unas provisiones específicas para el RC. Porque el apoyo que se presta en RC es diferente al apoyo que se presta en el resto de los programas del Horizonte Europa. Bueno, sabéis que por un lado el RC constituye uno de los éxitos más recientes de la política científica de la Unión Europea, ya que estas subvenciones son un referente a nivel internacional, un referente de excelencia y contribuyen de forma decisiva a la atracción de talento internacional. Y por otro lado, el Consejo Europeo de Investigación tiene unas características muy particulares
que hacen que el apoyo que se deba prestar sea muy específico. Por ejemplo, no tiene prioridades temáticas, siempre y cuando sea de ciencia de frontera. La comunidad investigadora, bajo nuestro punto de vista, necesita entender qué es esto de ciencia de frontera y cómo se plasma en unas plantillas que están prácticamente en blanco. Para ello realizamos ERC Reading Days y talleres de escritura. Por otro lado, el único criterio que tienen de evaluación es la excelencia científica y además está evaluado por científicos y científicas de alto prestigio internacional. La comunidad también necesita adaptar esa excelencia científica del ERC, por ello los servicios que prestamos, los prestamos con expertos científicos. Y también tenéis que saber que el ERC tiene un único deadline, pero la evaluación es en 2 etapas. Por tanto, no solo prestamos apoyo en la primera etapa, por así decirlo, con revisiones de propuestas, sino que también intervenimos en la segunda etapa de la evaluación con los simulacros de entrevista. Ya por último, sabéis que es un programa que está abierto, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Abierto a los investigadores de todo el mundo, a la comunidad internacional. Bien, nosotros queremos traer a talento investigador a las instituciones españolas, así que podréis solicitar vuestro ERC con una institución española, aunque todavía no estéis contratados con ella. Y nosotros podemos ayudaros en todo este proceso. ¿Quiénes somos a nivel estatal? Bueno, por un lado está el representante del comité de programa, José Luis García, que pertenece al CSIC. Desde este mes me alegra comentar que somos 3 puntos nacionales de contacto para este programa. Está Leticia Riaza y yo, que trabajamos para FECIT, y Esther Guirado de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Además, contamos con el apoyo de Carmen Estevez, también de FECIT, que nos ayuda con toda la tramitación administrativa que tiene este programa. ¿Y qué hacemos por vosotros? ¿Cómo podemos ayudaros? Para primera fase, realizamos jornadas informativas, talleres de preparación de propuestas, reading days, revisión de propuestas y hemos hecho también unos análisis de perfiles bibliométricos de ERC grantees, de ganadores de las convocatorias 2018, 19 y 20. En segunda fase tenemos los simulacros de entrevistas, os ayudamos a tramitar vuestra portabilidad a una institución española y tenemos una convocatoria, Europa Excelencia, que financia a aquellos proyectos que han quedado con una financiación A, pero que por razones presupuestarias no se han podido financiar a través del RC. Y bueno, damos un asesoramiento a demanda durante todo el ciclo de vida a través de reuniones, llamadas y respuestas a correos electrónicos. Desde 2020, con la irrupción de la pandemia COVID-19, nos vimos forzadas a hacer uso del formato remoto para todas las actividades que prestábamos. Y esto ha supuesto un punto de inflexión con respecto al volumen de las acciones prestadas, hemos podido hacer más, y también con respecto al número de usuarios que se han beneficiado de estos servicios y también al volumen de expertos colaboradores que nos han ayudado con estas colaboraciones expertas que tenemos con ellos, ¿no? Con respecto a los servicios que prestamos con colaboraciones expertas, fundamentalmente, yo estoy hablando de colaboradores expertos y me estoy refiriendo a ERC grantees en instituciones españolas, podéis ver que para el Work Program 2021 hemos hecho 173 revisiones y 128 simulacros de entrevista. Como resultados de ello hemos obtenido 73 ERC grants con 140 millones de euros. Este formato remoto, para que os hagáis una idea, anteriormente los simulacros de entrevista se prestaban en la sede donde trabaja Lucía, en CSIC. Bien, pues ir al formato remoto nos ha permitido, tiene un doble beneficio. Por un lado, podemos prestar apoyo a aquellos candidatos que han entregado su solicitud con una institución española, pero que todavía no están ubicados presencialmente en España, como puede ser vuestro caso a futuro, ¿no? Y por otro lado, nos ha permitido contratar a colaboradores expertos, a ERC grantees, afinando mucho la temática científica de la persona candidata con el experto científico, creando un, digamos, servicio de mayor calidad. Visto que el formato remoto nos funciona, la verdad, que bastante bien, lo cogimos por la COVID, pero nos está yendo muy bien y lo vamos a mantener, quisimos explorar nuevas alternativas para explotar
lo presencial, ¿no? Y de ahí que desde 2021 lanzamos una nueva iniciativa, los ERC Proposal Reading Days, donde personas candidatas al ERC tienen la oportunidad de leer propuestas, esta vez disponibles como copias en papel, tangibles, financiadas en alguna de las convocatorias pasadas. Solo con estos datos veis el ejemplo de un año a otro y cómo ha habido un aumento muy significativo de colaboradores y usuarios en estos años, ¿no? Bien, resumiendo, nuestro trabajo como NCPs es ayudaros con todo el proceso de la solicitud al programa del Consejo Europeo de Investigación. Hay un intangible en todo esto y es ver cómo ese sistema se retroalimenta, se fortalece y crece año tras año. Entendemos el servicio de apoyo en un marco de relaciones colaborativas cuasi solidarias, ¿no? Donde el solicitante de hoy es el ERC del futuro. El ERC grantee del futuro, por tanto también nuestro futuro colaborador. Y bueno, como he intentado transmitir brevemente en estos minutos, solo es a través de estas colaboraciones expertas con los ERC grantees de instituciones españolas que conseguimos prestar unos servicios de apoyo de gran calidad que cumplen con esas premisas de excelencia científica que tiene el programa ERC. Así que desde mi posición de punto nacional de contacto a ellos y a ellas, ERC grantees en instituciones españolas, muchas gracias por ayudarnos en nuestro trabajo como NCPs. Y con esto termino la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Estefanía, también por tu presentación. Sí quiero acordar a todos y a todas que las presentaciones las compartiremos con ustedes, incluyendo la grabación de este webinario de hoy. Vamos a mandarles un correo de seguimiento, no se preocupen por eso. Y bueno, pues ahora ya vamos a empezar la sesión más divertida, la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Daniel, si hay unas preguntas de nuestros asistentes. Claro, muchas gracias, Vicky. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Me gustaría empezar entonces con Elías. Yo veo, Elías, que usted ya respondió una pregunta de Efren sobre su experiencia en hacer un postdoc viniendo de un doctorado en Latinoamérica, pero quería darte la oportunidad de desarrollar un poco más la respuesta porque creo que es muy importante contar la experiencia de alguien saliendo de América Latina para hacer una carrera de investigación en Europa. ¿Cómo se puede contarnos un poco más sobre esa experiencia? Sí, claro. Bueno, es simple y es complicado. Por el lado romántico, en realidad a mí no se me hizo tan complejo porque estaba muy estimulado por las preguntas que teníamos que responder cuando estaba empezando el doctorado y durante el doctorado. Entonces me di cuenta que me faltaba, no sé, un boost en mi trabajo. Y ahí empecé a ir a más congresos, a más cursos en mi área, etcétera, y donde probablemente lo que ocurrió fue que yo le transmitía este entusiasmo a la gente con quien interactuaba, ¿no? Entonces así fue como me invitaron a ir a sus laboratorios, existen una serie de becas que uno puede ganarse de The Company of Biologists, EMBO tiene estas becas de viaje también, etcétera, y yo empecé a postular esas becas y a ganarlas y a ir a estos lugares. Y creo que eso pavimentó la ruta por llamarlo de una manera, la internacionalización de la carrera un poco. Y sí, si pudiera aconsejarles algo, si les interesa, más allá de las preguntas científicas, más en términos prácticos, irse de Latinoamérica a otro lado a hacer su trabajo. Sí, hay muchas instancias en las que pueden conocer gente, pueden a través de Euraccess, por ejemplo, pueden encontrar laboratorios de gente que tiene ERC, pueden mandar sus currículum, postulaciones. A mí siempre me llegan de Latinoamérica diferentes personas. Lo más importante, y porque hasta ahora tengo un chileno trabajando en mi lab, pero lo que uno aprecia es más que nada clarificar el interés, más allá de decir, bueno, las cosas son difíciles en Sudamérica, por eso quiero irme.
no es muy válido en mi perspectiva. Es más allá que uno tiene que convencer al investigador de una manera científica, más allá de práctica. Eso sería el consejo: participen en congresos, cursos y escriban a la gente, no tengan miedo. Trabajen en su inglés, el escrito, en comunicarse, eso les va a ayudar un montón, probablemente. Perfecto, perfecto, un buen consejo. Una pregunta acá más técnica también, ahora para Lucía, sobre esta equivalencia del título en el CSIC, sobre el título de doctor. ¿Cómo funciona este sistema de validación? ¿Es muy burocrático o es simple para pesquisadores de Latinoamérica? Sí, pues a ver, es verdad eso que se requiere, esto es política pues, de recursos humanos, se requiere tramitar las homologaciones y las equivalencias. En realidad, como en los IPs de RC se están contratando como doctores, por eso es la equivalencia del título de doctor. O sea, una persona que se le contrate como licenciado, tal, pues tendrá que también tener la equivalencia de su grado o de su licenciatura. Y sí que puede ser un poco burocrático. Nosotros tenemos algunas vías para un poco intentar acortar plazos. Con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo hemos tenido ahí como intentar una vía que agilizara, pero vamos, muchas veces los investigadores lo empiezan a tramitar incluso con largo plazo por si acaso, entonces ya lo tienen como hecho. Y yo sí que creo que es verdad que yo creo que hay una parte que solo con la solicitud del trámite ya puedes seguir avanzando, no te tienes que esperar a que te lo hayan concedido. Pero vamos, todo lo que podáis ganar de tiempo, porque sí que es al final papeleo y eso sí que hay que hacerlo. O sea que si estáis interesados, eso sí que desde ya podéis empezar a mirar el trámite que necesitáis y lo dejáis un poco hecho o planteado. Perfecto, perfecto. Una pregunta acá un poco más general que me gustaría hacer a Estefanía por su experiencia como punto de contacto nacional sobre alguna oportunidad para quien no ha hecho un postdoc en Europa. Entonces, por los investigadores que tienen becas de IRC o que participan de equipos de IRC, en su experiencia con estos equipos, hay mucha gente que empieza, por ejemplo, su experiencia en Europa con un postdoc participando de un equipo de IRC o pues, investigadores que tienen experiencias en otros países que logran alcanzar una beca del Consejo Europeo de Pesquisa, de investigación. Gracias. No nos hemos extendido en eso porque no era objeto de este seminario, ¿no? Pero tenéis que saber que el IRC no se rige por cuestiones ni administrativas ni de movilidad. Se rige por excelencia científica de la propuesta que entreguéis y excelencia científica de la trayectoria del investigador o investigadora principal. Siempre que se cumplan estos criterios de excelencia y de calidad, al IRC, digamos, le da igual dónde hayas hecho el postdoc, si lo has hecho en Latinoamérica, si lo has hecho en una institución japonesa, si lo has hecho en una institución europea. A nivel, cuando presentéis el grant, sí tenéis que tener unas ciertas cuestiones claras, y es que tenéis que conseguir tenéis que elegir una institución que sea elegible, y esa tiene que estar ubicada en un Estado miembro o país asociado. Esa institución os debe proveer de la Host Institution Letter, y que cuando ejecutéis vuestro proyecto, por lo menos en el 50% del tiempo, sí tenéis que estar ubicados en la institución. Si cumplís esa excelencia y tenéis, digamos, presentes estas premisas, donde se haya hecho el doctorado o el postdoc, digamos que es menos relevante. Claro, perfecto. Y ahora creo que Vicky tienes algunas preguntas sobre la aplicación para Elías. Sí, exactamente. Elías, si nos puedes contar un poquito más acerca de tu camino, cómo tú encontraste tu institución de acogida, digamos, perfecta para tu proyecto, si has tenido, digamos, un puesto anteriormente o anterior de la beca de ERC. Y cómo fue como que, digamos, este proceso de vinculación con tu institución de acogida europea. Sí, gracias por la pregunta. La respuesta viene en varios sabores, pero cómo ocurrió en mi caso fue que cuando yo no terminé el postdoc, pero en cierto momento del postdoc,
Dije, bueno, ya estoy listo, probablemente, como para comenzar a postular para setear mi laboratorio. Y hay muchas maneras de hacerlo. Lo que yo busqué eran institutos que me ofrecieran un buen core funding, que significa que si me contratan y si quieren que yo trabaje con ellos, tenían que ofrecer cierta cantidad de dinero para proyectos, para recursos humanos, etc. Es como un mini ERC. Y yo quería encontrar una institución así. Y esto no tenía nada que ver con el ERC al principio. Entonces así fue como encontré el Instituto Gulbenkian, que es una fundación privada, que son dueños de este instituto de investigación y tienen esta filosofía de ayudarle a investigadores jóvenes. Me estoy tirando un cumplido, me estoy tratando de joven, de, para que comiencen sus laboratorios. Y una vez ahí que empiecen a preparar sus aplicaciones y se ganen esto y lo otro. Y así fue como comencé ahí, y ahí en Gulbenkian tienen oficinas como las que estaba mencionando, por ejemplo, Estefanía, donde tenemos una unidad que nos ayuda a preparar proyectos, etcétera, y qué sé yo. Y así fue como llegué al ERC, ya tenía un contrato. En otro lugar me habían ofrecido una posición donde ellos me daban todo el apoyo para escribir el proyecto, y esto también es válido, ocurre en muchos lugares y es lo más típico. Es que la universidad, luego de un proceso de selección, van a preseleccionar gente que son elegibles para ERC, etcétera, y otros tipos digo, La Caixa o EMBO y otros tipos de proyectos. Y en esa modalidad, si uno se gana los proyectos, luego te dan el contrato. Y Perfecto, así, muchísimo. más o menos. Sí, muchísimas gracias. También te iba a preguntar cuánto tiempo te tardó a escribir la propuesta. Normalmente eso es una cuestión que nos preguntan aquí en la región, que cuánto tiempo con anticipación, digamos, antes de la fecha de cierre. Como ahora sabemos que el starting grant, por ejemplo, si era el 25 de octubre, creo que si las personas ya no tienen algo súper sólido, no podrían intentar a No me mandárselo explico. ahora. No, en mi caso fue un poco complicado porque yo comencé mi posición en julio del 2019, y quería postular solo en el 2020, en el rango. Y esto es muy importante porque ahí estaba en una posición en que tenía que elegir: o apostaba todas mis cartas en el 2020, que era una de mis últimas opciones de aplicar al ERC por el límite de años post PhD, o hacía una evaluación, lo mejor que pudiera también, y si es que no me lo ganaba, me dejaban en el rango de que podía aplicar de nuevo el 2020. Y tenía poco tiempo, etcétera, y el 24 de septiembre decidí, iba en un transfer entre Lyon y Grenoble en Francia, y llamé a mi postdoc y le dije: oye, voy a escribir un IRC, ayúdame con esto. Llamé también a un par de colegas que les iba a mandar un proyecto el 6 de octubre, según yo, para que me lo revisen, y luego el deadline era el 16 de octubre. Si les puedo dar un consejo, no hagan eso, no hagan lo que yo hice, porque es una pesadilla, una tontería. Prepárenlo con tiempo. Yo les diría, tampoco le den más de 3 meses de preparación, desde que se sentaron a escribir. El proyecto en sí, digamos que yo estuve preparándolo todo el tiempo que estuve antes, ¿no? Buscando mi posición, etc. Pero lo más importante, cuando busquen las fechas con anticipación. Ahora ya saben que el 25 es el deadline, el próximo año en octubre ya, ahora pueden buscar una institución, etcétera, empezar a ver cuándo lo escriben. Y del momento que se sientan, 3 meses, contacten Perfecto. gente in advance para enviar por feedback y todo eso. Y sí, mal Perfecto, ejemplo. perfecto. Soy un mal ejemplo. Perfecto. Por las fechas, solo para decir a todos, todas, por las fechas de los grants, de todas las llamadas, esto es una cosa que comunicamos tempo todo en Neuraccess. Entonces, para todos los grants de ERC,
Si quieren saber cuándo se abre, cuándo cierra, las fechas de las aplicaciones, eso es una cosa que comunicamos a todo tiempo, entonces en nuestras redes sociales y también en nuestra mailing list. Ahora tengo una pregunta para Estefanía, pero también Elías después puede comentar un poco sobre su caso, al respecto del CV. Entonces, ¿cómo construir un buen CV? Si es más importante una experiencia como docente o solo las publicaciones científicas, el impacto de esas publicaciones. Entonces, Estefanía, como punto de contacto nacional, se podría dar un consejo en este sentido, y después Elías se puedes comentar, y también si deseas, Lucía, con su experiencia con los investigadores de CSIC sobre esta cuestión del currículo, porque es una cosa que también nos preguntan mucho, cómo construir un buen currículo y cómo desarrollar un buen currículo también. Sí, gracias. Supongo que la persona que ha preguntado esto está algo familiarizada con las plantillas de solicitud del IERC. Con respecto a la parte de curricular y de trayectoria, se os proporcionan 2 páginas para el currículum vitae y otras 2 páginas para el track record, los logros, ¿no? La trayectoria investigadora y los logros de investigación. En ese sentido, hay unas instrucciones a través de la guía del solicitante del IERC en donde se deben indicar cuáles son los logros fundamentales de la trayectoria para Starting, Consolidated y Advanced. Se hace hincapié especialmente desde que el IERC firmó la Declaración de San Francisco, que tienen más importancia la calidad de los logros de investigación que la cantidad. Esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, si vosotros vais a este detalle, se os piden aportar publicaciones de impacto en revistas internacionales, se pide también, por ejemplo, si vuestro campo aplica, si tenéis patentes, si tenéis monografías publicadas, expediciones de investigación. La parte docente se valora, sí, pero estaríamos hablando que se valora de una manera en conjunto y en relación con todo ese tipo de logros que sí están detallados en las instrucciones que tiene el RC. Y se pueden, siempre y cuando también la docencia esté relacionada con el objeto de vuestro proyecto de investigación. Hay veces que, no sé cómo es en Latinoamérica, pero en las instituciones españolas a veces se da docencia de una cosa y se investiga de otra, ¿no? Bueno, pues sí se pide esa relación de docencia con proyecto de investigación. Pero es una cosa más dentro de un marco general de logros que tenéis que tener en vuestra trayectoria investigadora. Perfecto. No sé si Elías tiene algún comentario más. Sí, sí, claro. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Estefanía. Y para decirlo de otra manera, en realidad, hacer clase es parte de la vida académica, ¿no? El académico tiene que hacer investigación, docencia y extensión. Y luego lo que te pide el IRC es, en una parte se llama Leadership, Critical Thinking, y luego te piden tus publicaciones. Y lo que importa ahí es escribir un buen párrafo de por qué eres un líder en tu campo o por qué tienes el potencial de convertirte en un líder, y luego critical thinking es más o menos de si te invitan a cosas, si hiciste un seminario aquí, un seminario allá, estuviste envuelto en revisar artículos científicos y cosas así, eso es importante. Luego la docencia también refleja la madurez científica y que eres capaz de transmitir conocimiento, etcétera, pero es parte de. No creo que te van a dejar afuera si uno no ha hecho docencia. Pero si no tienes buenos papers en tu campo, sí no va a haber chances. Vale, Y perfecto. Perfecto, gracias. Lucía, no sé si quieres también comentar sobre los casos que en CSIC, sobre los investigadores en este caso de currículo o no. Bueno, en el CSIC es que es un poco, a lo mejor quizá más particular, porque nosotros somos un organismo público de investigación, entonces nuestros investigadores investigan al 100%, no es como el perfil de un profesor de universidad que compatibiliza la investigación con la docencia. Entonces, en nuestro caso es verdad que hay muchos investigadores que la docencia, bueno, como ha dicho Elías, es parte del desarrollo de la carrera de los investigadores, pero puede ser como más minoritaria que a lo mejor con otros investigadores tipo de universidad o algo así. Entonces, vamos, lo digo como ejemplo de que nuestros investigadores muchas veces con poca docencia son muy competitivos en RC también, ¿eh? Lo digo.
Y lo que decía un poco Estefanía, de que al final es el perfil en conjunto. Hay gente que puede ser mejor en una cosa, otros que demuestran su potencial en otros aspectos y al final se les va a valorar por su trayectoria, por sus logros, por su enfoque de su carrera en general. Súper, muchísimas gracias. Y tengo la última pregunta para Elías, porque sé que ya tiene que irse en un momento. ¿Alguien te ha ayudado, como digamos, en este proceso de la preparación, de la búsqueda, de la escritura de tu proyecto? ¿Alguien te ha revisado tu propuesta? ¿Lo has compartido con unos compañeros, con un NCP de ERC o con la institución de acogida para que realmente tengas una propuesta sólida, muy buena y excelente, ganadora? Sí, por el tiempo que tuve para escribir, básicamente la oficina que sería equivalente a la donde trabaja Estefanía, creo. En mi caso fueron muy, yo diría, instrumentales para ganar el proyecto. Ellos tenían ya formatos del budget que yo tuve que llenar muy rápido, ellas la revisaron mientras yo seguía escribiendo. Luego escribí la parte B1 y se la envié a la directora de mi instituto, Mónica Díaz, que fue muy amable y se tomó un fin de semana, la verdad, para darme feedback. Y luego se lo envié eso mismo a un colega que está en Francia, Eric, y él también me dio un poco de feedback. Y eso sería. Siempre uno lo revisa con gente. Pero tener en la institución donde uno aplica, tener una postula, tener una oficina de grants y de investigación es pilar. Porque ellos saben todos los detalles, hay pros, hay formas que están prellenadas, etcétera. Son oficinas que juegan un rol muy importante para hacer investigación competitiva. Claro, muchísimas gracias. Bueno, quería agradecerlos a todas y a todos, sobre todo a nuestros ponentes del día de hoy, especialmente a Estefanía, que siempre me apoya con las respuestas, que nosotros también de parte de Eurax Slack recibimos muchas preguntas acerca de ERC y a veces realmente pues nosotros no sabemos las respuestas, entonces buscamos los expertos, buscamos aquellas personas en Europa que nos pueden apoyar con una respuesta exacta, adecuada y perfecta para ustedes. Entonces nos pueden obviamente seguir mandando estas preguntas y si nosotros no sabemos la respuesta lo vamos a pedir desde Europa. Entonces, nuevamente agradecer a todos ustedes, a los asistentes también que asistieron el día de hoy, acordarles que las presentaciones las compartiremos con ustedes, incluyendo la grabación de este evento en 2 días. Entonces, no se preocupen en recibir esta información importante. Muchas gracias a mis compañeros también, a Daniel y David, por asistir el día de hoy. Que estén muy bien, mucha suerte con sus aplicaciones. Ya saben que tienen muchas herramientas, mucho apoyo e información que ofrecemos para que ustedes tengan toda la información que necesitan. Muy buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Adiós. Gracias.